principio de no regresividad, o también llamado principio de progresividad, todo derecho fundamental que es reconocido por el Estado no puede retroceder. Por ejemplo, la Constitución establece que existe la libertad de expresión sin censura previa. Si mañana más tarde el legislativo nos dice, señores, vamos a hacer una ley de reforma constitucional en la cual para la libertad de expresión vamos a poner censura previa, eso no podría darse. ¿Por qué? Por ese principio, no podemos regresar. La progresividad implica que cuanto más reconoces el derecho, ya no puedes retroceder, porque ya lo reconociste. Esto tiene que ver con la dimensión histórica de los derechos fundamentales. Y esto más adelante lo vamos a tratar cuando se vea el caso Cato versus Colombia, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de pensión de viudez de los homosexuales. Entonces es discutible, pero el derecho histórico está calando. Hoy en día en el Perú se discute sobre el derecho que tienen las personas homosexuales en poder contraer matrimonio como derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está basado en la dignidad, y la dignidad no es otra cosa que el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, otra característica de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que están establecidos en el ordenamiento interno, obvio, derechos fundamentales, en el ordenamiento interno, son tanto para los nacionales como para los extranjeros. El derecho de propiedad está reconocido en la Constitución. ¿Para quiénes? Para los nacionales, para los extranjeros también, tienen derecho a la propiedad. Pero tiene una limitación para los extranjeros, que estos no pueden adquirir bienes que estén cerca a las fronteras o límites fronterizos. Tiene sus excepciones, tiene sus limitaciones, pero es para todos. Es por eso que hoy en día han venido los venezolanos y también tienen sus derechos fundamentales y se están respetando como tal, derechos fundamentales. Y tienen mecanismos de tutela urgente. A diferencia de los mecanismos ordinarios, los derechos fundamentales tienen mecanismos de tutela urgente. Cuando en un proceso penal se dicta una orden de recortar la libertad personal de un ciudadano a través de una prisión preventiva, tiene un mecanismo ordinario, que es la apelación de esa prisión preventiva para que la sala pueda revocarlo. O si de repente en un proceso penal se recorta la no asistencia de un abogado de libre elección o un defensor público, se puede accionar un mecanismo de tutela, artículo 71 del Código Procesal Penal. Sin embargo, los derechos fundamentales tienen mecanismos de tutela urgente, que son las famosas garantías constitucionales que todos nosotros los conocemos y los hemos estudiado. Alejot, los Amparo, las demás. Entonces, esas son las características que tienen los derechos fundamentales. A diferencia de los derechos humanos, que los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales, ¿no? Y son exigencias morales para el Estado, mientras que los derechos fundamentales son exigencias jurídicas de eficacia normativa, se puede decir de exigencia. Los derechos humanos son exigencias morales cuando no están reconocidas por el Estado. Es decir, si el derecho humano está reconocido solo en el tratado y el Estado no lo ha ratificado, no se puede hablar de que este derecho humano tenga eficacia normativa, sino solamente es una eficacia moral. Por eso que dice, son exigencias morales nada más para el Estado, mientras no lo reconozca en su ordenamiento jurídico. Porque cuando el Estado lo reconoce, pasa por un proceso de aprobación. ¿Aprobación por quién? Por el legislativo, por el Congreso. Y cuando estos derechos humanos entran al ordenamiento interno, ¿qué rango tienen? Rango constitucional, ¿no? Los derechos humanos son los únicos que tienen rango constitucional. Los demás tratados, que no son sobre derechos humanos, tienen rango legal. Ahora, otra característica de los derechos humanos: el mínimo debe reconocerse. En los tratados internacionales, cuando hablamos de los derechos, el tratado internacional recoge lo mínimo de un derecho. Se supone, o se sobreentiende que en los estados, ese derecho mínimo reconocido en los tratados debe expandirse, debe, por el principio de progresividad, ampliarse, debe ser mayor. Tiene carácter universal y transnacional. Los derechos humanos se aplican para todos de manera universal y transnacional. Y acá traigo a colación el caso de los haitianos que emigraron por necesidad a República Dominicana. ¿Qué pasó? Los haitianos, por tema de necesidad, se van a República Dominicana, y otras familias haitianas en República Dominicana llegaron a consolidar sus familias y a tener hijos. Cuando tienen los hijos, los haitianos se van al registro nacional para inscribirlos. ¿Y qué pasa? El Estado de República Dominicana le dice: un momentito, sacó una ley que les prohíbe a los hijos de haitianos inscribirse en República Dominicana. Entonces los haitianos se van a su país, a Haití, le dicen: señor, vengo a inscribir a mis hijos. Y en Haití le dicen: no, un momentito, acá no han nacido. Entonces, ¿de qué se convierten los hijos de esas familias haitianas? En apátridas. O sea, no son ni nacionales ni extranjeros, pero porque son apátridas,
no se le va a reconocer su derecho humano, no, al contrario, la Corte Interamericana establece que el derecho humano, como es universal y transnacional, debe ser reconocido para todos, así no tenga nacionalidad, así sea apátrida. Son mecanismos subsidiarios. ¿Por qué son mecanismos subsidiarios? Porque lo que la Organización de Naciones Unidas, en este caso el Sistema Universal, o la Organización de Estados Americanos, el Sistema Regional Americano, esperan es que el Estado solucione sus problemas internamente. Y como última razón, o en última instancia, cuando ya el Estado no le brinda la protección a estos derechos, recién se recurra al ordenamiento internacional. Recién podamos acudir a un orden supranacional. Por eso es subsidiario o complementario. Cuando ya el Estado no pudo dar una solución al conflicto interno de desprotección de los derechos fundamentales. Siguiente. Los derechos humanos tienen tres dimensiones, lo que les decía, y estas tres dimensiones definen la definición operativa de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, existen dos conferencias internacionales que tratan sobre la definición de derechos humanos y el fundamento del mismo. Más adelante tengo unas diapositivas también teóricas respecto al fundamento de los derechos fundamentales. Y ellas nos dicen que cuál es la definición operacional de un derecho fundamental. La definición operacional o operativa de los derechos fundamentales dicen que son aquellas facultades que concretizan la dignidad humana. Cuando hablamos de concretizar la dignidad humana, estamos en una primera dimensión, en una dimensión axiológica, una dimensión de valores, y que han sido reconocidos a lo largo de la historia, se han ido reconociendo a lo largo de la historia. O sea, no es que todos los derechos humanos han venido todos en un solo catálogo, sino que poco a poco han ido aumentando también, y hasta el día de hoy van a seguir aumentando, porque ese principio de progresividad, eso tiene que ver con la dimensión histórica, y en los distintos ordenamientos nacionales e internacionales. ¿Con qué dimensión tuviera que ver esa? Con la dimensión normativa o positiva, porque han sido implementadas en un ordenamiento jurídico. La dimensión valorativa o axiológica tiene que ver que los derechos fundamentales son valores. Hay una nueva corriente que la impulsa a través de el jurista Ronald Dworkin, donde dice que los valores son superiores al derecho y que entre la moral y el derecho existe correlación, lo contrario que decían los positivistas, como son Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. En el año 1900, me parece, él establecía que no existe el derecho con la moral, son como el agua y el aceite, no pueden juntarse. El derecho y la moral son distintos, por eso hablaba de una teoría pura del derecho. Luego viene la teoría histórica, que uno de los máximos representantes es Don Savigny, de la escuela histórica, que establece que el derecho fundamental se va por la evolución de los pueblos, y que cada pueblo, como va evolucionando, a cada pueblo es un derecho diferente. Pero Ronald Dworkin dice, los valores son superiores al derecho. Imagínense lo que Hans Kelsen no pensaba que jamás en su vida, ni siquiera los ponía al mismo nivel. ¿Por qué? Porque esos valores son de los que recogen y los positivizan como derechos fundamentales, y por lo tanto hay una conexión intrínseca. Y en su libro Ronald Dworkin, Derechos en Serio, pone sendas ejemplos por ejemplo, lo que hablan en Estados Unidos de las libertades preferidas. Y estas libertades preferidas, que no se aplica este método en el Perú, habla de que ya los derechos fundamentales vienen ya con un contenido esencial definido y que tienen preferencia unas que otras. Por ejemplo, los derechos sociales, culturales y económicos están por debajo de los derechos políticos. Cuando en Estados Unidos resuelven una contienda entre derechos civiles políticos contra un derecho económico, social y cultural, va a ganar el derecho civil y político, a diferencias. Excepcionalmente podría ser, en un caso extremo, lo dice Ronald Dworkin. Bien, entonces, en la dimensión normativa nos dicen que todos los derechos fundamentales tienen que estar positivizados. Y si no están positivizados, ¿podrían reclamarse? Por supuesto, porque el derecho fundamental es anterior y superior al Estado. Anterior y superior al Estado. Y en esta última dimensión histórica, la dimensión histórica nos trae a colación el pedido que hizo Panamá el año 2016, donde pidió y salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 22/2016, donde Panamá le dice: señores de la Corte, quiero que nos expliquen y nos digan si es que las personas naturales y las personas jurídicas tienen derechos humanos.
Entendemos que las personas naturales tienen derechos humanos, pero quiero que nos digan si las personas jurídicas también tienen derechos humanos. Para esto, en el Perú, el Tribunal Constitucional, cuando hablamos de derechos fundamentales, nos establece que tanto personas naturales como personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Las personas jurídicas pueden ser sujetos de un derecho fundamental de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, por la naturaleza de las cosas, como por ejemplo en una litis civil o comercial, donde la persona jurídica está judicializado un caso y se le afecta, por ejemplo, el debido proceso. Puede ir a un proceso de amparo. Pero no podemos hablar que la persona jurídica tenga derecho a la vida o tenga derecho a la libertad de tránsito, por la naturaleza de las cosas. Sería imposible hablar que ellos tienen, en ese aspecto, el derecho fundamental a la vida o a la libertad de tránsito. Pero sí, por ejemplo, el derecho fundamental al debido proceso. Por eso que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales en un contexto interno. Ahora, respecto al contexto externo, señores de la Corte Interamericana, ¿la persona jurídica tiene derechos humanos? ¿Es titular de un derecho humano? Y la Corte hace un análisis a través del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica. Y el artículo 1 que dice: son titulares y solo son titulares de derechos humanos las personas naturales. Son titulares de derechos humanos solo las personas naturales, dice el artículo 1 de la Convención Americana. Pero ¿qué pasa? La Corte dice: un momentito, pero nosotros acá en la Corte Interamericana hemos venido teniendo casos de pueblos indígenas, de comunidades nativas, y ellos no son personas naturales, son personas jurídicas. Entonces, a ese artículo 1 vamos a hacer cierta excepción. En el caso de las comunidades, los pueblos indígenas o las comunidades nativas, esas que tienen personería jurídica, por ejemplo en el Perú, en el Código Civil, las comunidades nativas tienen personería jurídica, son personas jurídicas sin fines de lucro, y por lo tanto esas personas jurídicas tendrían derechos humanos. Pero no solamente eso, dice la Corte Interamericana, sino también hay otras personas que también, personas jurídicas, que también tienen derechos humanos. ¿Cuáles son ellas? Las asociaciones o federaciones de trabajadores, los sindicatos o federaciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque hace una interpretación de la Convención Americana más el pacto, el protocolo de San Salvador, que no es otro que el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, que dice que tienen facultad de denunciar en educación y en libertad sindical ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En educación puede demandar una persona o denunciar a una persona natural, pero en libertad sindical, ¿quién iría a la Corte Interamericana? El sindicato o la federación, ¿como qué? Como persona jurídica. Entonces, en esos tres casos excepcionales, la persona jurídica sí tiene derechos humanos. Esa es la última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, continuamos. Gracias. Cuando hablamos de mecanismos de protección de los derechos fundamentales, estamos hablando de mecanismos de protección internos sobre los derechos fundamentales. Estos son de protección reforzada. Existen los mecanismos o medios institucionales, que son otra cosa que el deber del Estado de carácter general de que el orden constitucional no se rompa. ¿Qué quiere decir esto? Que se proteja el derecho fundamental, porque si no se lo protege, el orden constitucional podría romperse. Recordemos que el derecho fundamental tiene dos dimensiones: la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva. Cuando hablamos de dimensión subjetiva, hablamos de un titular de ese derecho, una persona como tal. Y cuando hablamos de dimensión objetiva del derecho fundamental, hablamos de un principio del Estado constitucional de derecho. O sea, el derecho fundamental actúa como principio. Si rompes ese principio del Estado constitucional de derecho, estás rompiendo todo el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, ¿quiénes deben velar por que se dé o se efectivice los derechos fundamentales? Los medios institucionales. ¿Quiénes son? Ministerio Público como defensor de la legalidad, defensor del pueblo, los jueces. Los jueces mediante los mecanismos de control constitucional difuso, en el caso de los jueces, el control constitucional, control de convencionalidad y también control concentrado. Y en los medios jurisdiccionales tenemos a los medios ordinarios y a los medios especiales. Dentro de los medios ordinarios de protección de los derechos fundamentales tenemos, en el caso de un contrato, por ejemplo, de un derecho fundamental, en un caso de un contrato de mutuo, en el cual tienes el derecho al pago de los intereses, o también a una obligación de dar suma de dinero, se puede demandar como mecanismo ordinario de ese derecho fundamental una obligación de dar suma de dinero, un proceso de obligación de dar suma de dinero. Sin embargo,
Como medios especiales de tutela inmediata, sencilla y efectiva, tenemos lo que nos refiere el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es otro que se requiere un recurso rápido, sencillo y eficaz. Cuando nos referimos al recurso rápido, sencillo y eficaz, se nos viene a la mente el habeas corpus, el amparo, el habeas data. Pero tal y conforme está estipulado en el artículo 25, ¿será un recurso rápido y sencillo y eficaz, por ejemplo, el amparo hoy por hoy? El amparo primero tienes que ver que no existe, que exista notificación previa, tienes que tener un sinnúmero de requisitos que te pone la norma. Parecería que ese recurso rápido, sencillo y eficaz, a través de un proceso especial, como son las garantías constitucionales, solamente cumpliría el habeas corpus, porque el habeas corpus lo puedes interponer de manera oral, por una llamada telefónica, es rápido, sencillo, eficaz, porque es inmediato. En cambio, los demás, un amparo puede durar varios años. Entonces no cumple con ese estándar mínimo de justicia establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente parecería que el habeas corpus, pero incluso el habeas corpus, ha habido un habeas corpus planteado contra los jueces supremos. Incluso el habeas corpus puede ser que no sea tan rápido, sencillo y eficaz. Y es entendible porque sacar un habeas corpus contra los supremos que ha hecho este juez, ha pedido primero un informe a los supremos, y la norma no establece eso, pero sin embargo hay un tema de cierto temor, ¿no? Bien, ¿y cuál es el efecto de que se activen los mecanismos de protección de los derechos fundamentales? El efecto es reponer las cosas al estado anterior de la vulneración. Pero no solamente reponer las cosas al estado anterior de la vulneración. Con la anterior ley de habeas corpus, de ley 29.506, a diferencia del Código Procesal Constitucional, no solamente es reponer, en este Código Procesal Constitucional también se puede prevenir. Si analizamos la sentencia del Tribunal Constitucional de Leovina Mabel Aponte Chuquibamba, establece la tipología de habeas corpus, y dentro de una de esas tipologías está el habeas corpus preventivo, que dice ante la amenaza cierta e inminente. Entonces no solamente es para reponer, también es para prevenir. Y hay otra tipología que es el habeas corpus innovativo, para reprimir ya un acto que ha sido consumado, para que no se vuelva a dar. Por ejemplo, el caso de homonimia. Si una persona ha sido intervenida porque supuestamente tenía antecedentes penales y hoy por hoy se ha dado cuenta que ha sido un caso de homonimia, el juez puede pronunciarse, no como en el antiguo modelo, en la antigua ley del habeas corpus, donde había sustracción de la materia. En este Código Procesal Constitucional, el juez sí puede pronunciarse para reprimir que esos actos no vuelvan a suceder. Entonces no solamente repone, también previene y también reprime que no vuelvan a suceder los actos. Siguiente diapositiva. Los métodos, creo que ya con eso no lo vamos a... Es básicamente cómo identificar un derecho fundamental. Hacerlo rapidito nada más. En la opción positiva o gramatical, el derecho fundamental lo identificamos porque está en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Los derechos fundamentales expresados y desarrollados. Un ejemplo de derecho fundamental expresado y desarrollado es el que está en el artículo 2, inciso 11, derecho a la libertad de tránsito, donde establece el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, todo el desarrollo de lo que se refiere a libertad de tránsito, que solamente puede ser privado por la ley de extranjería, por ejemplo, por razones de sanidad. Se lo desarrolla dentro del mismo cuerpo normativo constitucional. Y también tenemos los derechos fundamentales expresados, pero no desarrollados, como por ejemplo el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 te señala que la ley otorga adecuada protección al trabajador frente al despido arbitrario. Te dice, la ley desarrollará ese derecho fundamental. No lo desarrolla la misma Constitución. Entonces, dentro de este método positivista o gramatical, encontramos el derecho fundamental dentro, desarrollado y también expuesto, pero no desarrollado, en esos dos ejemplos. En la segunda opción, la opción valorativa o principialista. Esta es la opción más dificultosa y de mayor complejidad que existe. ¿Por qué? Porque dice que existen derechos fundamentales nuevos, lo que estábamos hablando, y los derechos fundamentales con sustento constitucional directo, que no son otros que derechos antiguos con contenido nuevo. El agua potable como derecho nuevo, y por ejemplo el plazo razonable como un derecho antiguo con contenido nuevo, porque está dentro del derecho al debido proceso. Pero para llegar a un derecho nuevo, para poder pedir un derecho nuevo, vamos a poner el caso que sucede en Bolivia. En Bolivia, la Constitución establece, igual que la Constitución de Perú, que el presidente no puede reelegirse. Sin embargo,
Existen principios constitucionales como en el Perú, por ejemplo, el artículo 3, que establece soberanía popular, dignidad humana, forma republicana de gobierno, Estado democrático de derecho. Por el principio de soberanía popular, pueden crearse e ingresar al sistema nuevos derechos. ¿Qué han hecho en Bolivia? Imaginemos este supuesto. En Bolivia ha pasado ello. Que en el Perú tengamos, en esta nueva elección, en el 2021, un presidente de la República que cumpla todas y cada una de sus promesas. Estando en el 4º año de mandato, ya tiene cumplidas las promesas al 80%. El Perú ha crecido económicamente, la justicia en el Perú ha sido una justicia de mayor acercamiento a la población, el índice de criminalidad ha bajado y toda la población está contenta. ¿Y qué quisiera la población? Que ese presidente se reelija, que ese presidente siga. ¿Para qué? Para que el Perú siga creciendo, siga mejorando. Pero sin embargo, el artículo 112 de la Constitución establece que no existe reelección inmediata. Un grupo de personas actúa para pedir una ley de reforma constitucional ante el Congreso y pedir que ese artículo 112 se modifique. ¿En base a qué? En base al principio de soberanía popular. El pueblo, como principio de soberanía popular, tiene incidencia para poder cambiar la Constitución. Va al Congreso y el constituyente, que dice, o el legislativo, no señores, no podemos cambiar porque no llegan a la votación exacta. Y simplemente no hacen el cambio legislativo que pide la soberanía popular o que pide el pueblo. El pueblo se va al Poder Judicial y los jueces también le dicen lo mismo y van recurso de agravio constitucional. Eso ha pasado en Bolivia. El Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Un momentito, hay que analizar el derecho a elegir. El derecho a elegir está en la Convención Americana de Derechos Humanos y no tiene limitaciones. Parecería un tema de convencionalidad, un control de convencionalidad trucado lo que ha hecho Bolivia. ¿Qué ha dicho? El derecho a elegir, como es un derecho del pueblo y soberano, vamos a crear este nuevo derecho, con este nuevo contenido de derecho a elegir, y por lo tanto el presidente Evo Morales podría seguir postulando, señores. ¿Y cuántas veces está reelegido Evo Morales? Y está por elegirse nuevamente. Lo mismo pasa en Rusia con Putin. Entonces, ahora con esta creación de derechos fundamentales nuevos, hay un principio trascendental, que cuando se crea el nuevo derecho, si bien es cierto, tiene que ser en base, se crea un nuevo derecho, tiene que ser en base a ese principio invocado, pero no debe colisionar con los otros principios. ¿Con qué principio colisionaría, por ejemplo, en el Perú, que se pida? Obviamente que en Bolivia no existe el principio de forma republicana de gobierno, posiblemente sí existe el de Estado democrático de derecho, ¿no? Pero parece que allá es un absolutismo porque han permitido ello. ¿Con qué principios colisionaría el que el pueblo pida que haya reelección? Con el Estado democrático de derecho, que también está regulado, y con la forma republicana de gobierno. Entonces, no podría en el Perú crearse un derecho de ese tipo, porque colisiona con los otros principios. O sea, invocas uno, pero ese derecho nuevo va a colisionar con los otros. No puede subordinarse. Y en el caso de derechos fundamentales con sustento constitucional directo, está el plazo razonable, que ha sido creado recientemente por el Tribunal Constitucional como derecho fundamental implícito del debido proceso. Y la opción sistémica o contextualista es que los derechos fundamentales son aquellos que están reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, pues lo reconocemos básicamente, ¿no? Si está en el tratado internacional, también es un derecho fundamental. Ejemplo de ello tenemos el tratado, por ejemplo, lo que pasó con el caso PROFA, el acceso a la función pública. Antes, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura prohibía postular si es que no tenían el curso o programa de formación de aspirantes a magistrados. O sea, no podría postular la persona que quiere ser magistrado si no tenía ese curso. ¿Qué pasó? Pusieron un amparo, el Colegio de Abogados del Cono Norte y el Colegio de Abogados del Lambayeque, para decir un momentito, señora, acá se está violando el principio de igualdad y el principio de acceso a la función pública, porque ustedes no pueden venir a reprimir la postulación de los aspirantes a magistrados poniendo como condición que tengan el PROFA. ¿Qué contestó el Congreso de la República? Dijo, un momentito, el tener el PROFA para nosotros constituye un mecanismo idóneo para ver qué magistrados vamos a tener. Por lo tanto, el derecho a la igualdad no está conculcado. Así que el derecho a la igualdad
ya está respondido respecto a ese aspecto. Y respecto al derecho a la función pública, ese derecho no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico interno, así que no tengo por qué pronunciarme. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve ese caso, dice, si bien es cierto, no está el tema del acceso a la función pública reconocido en el ordenamiento interno, sí lo está en los tratados internacionales de derechos humanos y también forma parte de los derechos fundamentales. ¿Y por qué está dentro de los tratados de derechos humanos el acceso a la función pública? Porque forma parte de la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona no es otra cosa que el libre desarrollo de la personalidad. Y ese libre desarrollo de la personalidad no es otra cosa que lo que decía Immanuel Kant. El hombre o el ser humano no es un medio, sino es un fin en sí mismo. Y como fin en sí mismo, cada ser humano tiene metas, objetivos y sueños. Y si limitas esas metas, objetivos y sueños, estás conculcando un derecho fundamental. ¿Cuál derecho? El del libre desarrollo de la personalidad. Y este libre desarrollo de la personalidad, en la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant dice que es otra cosa que la dignidad humana. ¿Y la dignidad humana dónde está reconocida? En el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. El Estado debe respetar a la persona humana y la protección de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y termina diciendo, señores, concedemos el recurso de amparo, CNM saca de tu ley orgánica y expulsa que sea condición que el PROFAN para que puedan ser los magistrados, aspirar a ser magistrados, ¿no? Los postulantes. Siguiente. Bueno, en los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos tenemos varios sistemas, ¿no? El sistema universal americano, europeo y africano, y creo que ya estamos llegando a cansar un poco de repente con este tema, solamente para definir cuál nos interesa a nosotros en Perú. Estamos adscritos a dos, sistema universal y sistema americano. El sistema universal, creado en el año 1945 a través de la Carta de la OEA, también llamada Carta de San Francisco. ¿Qué es lo interesante del sistema universal? Que tenemos en el año 1948, en el mes de septiembre, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos recoge un catálogo expreso de derechos fundamentales. Se dice que es el primero, pero en realidad en el ordenamiento americano tuvimos el primero, que es la Declaración del Hombre y el Ciudadano en el año de 1948, pero unos meses antes, en el mes de mayo. ¿Qué es lo que es importante, y para esto, para ya culminar el tema? Dentro del ordenamiento universal tienen sistemas cuasi contenciosos, a diferencia del sistema americano que sí es contencioso. En el ordenamiento universal tienen protocolos y comités. Sin embargo, en el ordenamiento americano o regional tenemos comisión y corte interamericana. ¿Qué emite la corte? Fallos. ¿Qué emite los comités? Recomendaciones. Dentro de los estados miembros y estados partes de la Organización de Estados Americanos y nuestro sistema americano, hay que diferenciar quiénes son estados miembros y estados partes. Los estados miembros son todos los que están dentro de la OEA, pero los estados partes son solamente aquellos que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Los que solamente son miembros son Trinidad y Tobago y Estados Unidos, pero no son parte del sistema. Por eso es que a ellos no tiene eficacia, es un saludo a la bandera a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque solamente son para ellos meras recomendaciones, porque no están adscritos a nuestro sistema americano. En cambio, el Perú, en el año 1979, ratificó la convención, y en el año 81, no solamente ratifica la convención, sino también ratifica el artículo 61 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que el Perú se ha sometido sin condicionamiento y sin reserva a lo que establezca los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que todo fallo de la Corte Interamericana, sea contra el Perú o contra otros países, son vinculantes in toto. Quiere decir que nos vinculan, como hemos lo que de cabo a rabo. Tenemos que tener y leer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de todos los países, porque justamente esa eficacia vinculante se ha dado con el Perú. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradecer la ponencia de los tres expositores, el doctor Juan Carlos Paredes Bardales, el doctor Jorge Eduardo Vergara Villanueva
y el doctor Erne Augusto Llanos Neira y la presencia de cada uno de ustedes. Los certificados estarán listos dentro de 15 días en la oficina de la ODAJU, en el primer piso al costado de la presidencia. Muchas gracias.